¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo desde Lima a través de la señal descentralizadora de Perú TV. Bien, nos encontramos con el economista Miguel Santillana del Instituto del Perú. Él es candidato a doctor y máster en economía de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, máster en ESAN, en Administración de Negocios, y egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente enseña en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Católica. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Bienvenido a Hora 8 una vez más. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Bueno, vamos de frente a la experiencia que acaba de tener Miguel Santillana. Ha estado en el hermano país de Bolivia, sí, que confronta pues una crisis política, económica y social de dimensiones muy grandes, y quisiéramos que nos comentes lo que está pasando en el país gobernado por Evo Morales y las similitudes o paralelos que podrían haber con nuestro país. Mira, lo primero que se le prometió al pueblo boliviano era nacionalizar los hidrocarburos. Eso se hizo a través de un referéndum en el 2006. Luego Evo Morales agita a los distintos grupos cocaleros y gremios de trabajadores y logra hacer caer el gobierno del señor Mesa, que tenía un cronograma electoral, pero se tiene que adelantar este cronograma electoral para que haya unas elecciones y traerle estabilidad a Bolivia. Lo que resulta es que Bolivia, lo primero que hizo Evo Morales es rehacer la Constitución de Bolivia. Entonces ya no tenemos la República de Bolivia, sino la República Plurinacional de Bolivia. Con el apoyo del Congreso. ¿Cómo lo hizo? O sea, hicieron un referéndum para hacer una nueva Constitución, gana la posición de Evo, se hace la nueva Constitución y se establece en Sucre, pero la nueva Constitución se aprueba con una mayoría no calificada en un cuartel militar en las afueras de Sucre. Entonces, esa nueva Constitución lo que tú tienes es que se incorporan 38 pueblos indígenas bolivianos como parte de la estructura del Estado de Bolivia. Entonces, tú tienes el gobierno central, 9 regiones, gobiernos provinciales, gobiernos distritales y territorios comunales originarios. Vale decir que hay en este momento espacios territoriales en Bolivia donde tú tienes unas comunidades indígenas que se sobreponen sobre los distritos. Entonces tú tienes un problema de desgobierno administrativo, porque ¿quién manda en esos territorios? ¿El alcalde o el APU? Es como si en Puno, digamos, tendrías los aymaras por un lado, los quechuas por el otro, ¿y quién gobierna? ¿El alcalde de Ilave o la comunidad aymara del distrito de Chucuito o Yunguyo? Se ha llegado a un cruce de funciones nunca antes visto, porque en nuestro país se reconocía, digamos, a las comunidades desde hace muchos años, se las reconoce, pero digamos, no había pues este tipo de conflictos con el gobierno nacional, local o regional, ¿no es cierto? Además, en la Constitución boliviana, algo que se ha establecido en el texto constitucional es el convenio 169 de la OIT. Vale decir que para realizar cualquier tipo de resolución con respecto a espacios territoriales ocupados por indígenas, se tiene que ir al proceso de consulta. El problema en Bolivia es el siguiente. Si uno analiza las estadísticas bolivianas del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, la autopercepción que tienen los bolivianos como indígena, 60% de la población se autoidentifica como indígena. Si uno va a las estadísticas de cuánto reconoce el Instituto Nacional de Estadística como indígenas, en estos 38 pueblos, solamente el 18% de la población es indígena. Entonces, ¿qué pasa? Como tú tienes esta idea en el 169 de la OIT, que la determinación de pueblo indígena también es por autoidentificación, tú tienes un montón de personas que no son indígenas, que en realidad son mestizos, pero se aprovechan de este convenio internacional para tener mayores privilegios que el ciudadano en común. Y otra cosa adicional, en la Constitución de Bolivia, los recursos naturales, a diferencia de lo que establece el artículo 62 o 67 de la Constitución del Perú, en Bolivia dice que los recursos naturales pertenecen al pueblo boliviano y los administra el Estado. En la Constitución dice que los recursos naturales pertenecen a la nación y los administra el Estado. Entonces, cuando tú dices que pertenecen directamente al pueblo, tú tienes varias regiones que directamente piden al Estado boliviano que le transfieran el íntegro de lo que podría ser las ganancias o la renta de las empresas que explotan recursos en sus espacios territoriales. Entonces, ahí tienes un conflicto por la renta. Por otro lugar, el gobierno boliviano
utilizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia como un ente que permitía transferir recursos a los programas de pobreza bolivianos. Entonces tú tienes la renta de dignidad, que es para los viejitos, o una especie de plan 65, y dos programas, uno para mujeres embarazadas y otro que se llama Juanito Pinto, si mal no recuerdo, para niños. Entonces, ¿qué tienes? La renta obtenida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales es utilizada para los programas sociales. Como el Estado es el único que puede explotar recursos, no hay nueva inversión en exploración gasífera y tampoco la ha habido en exploración petrolera. Entonces tú tienes la desgracia ahora en Bolivia que para fin de año solamente van a producir 1.000 barriles de petróleo al día. En un país en donde, digamos, tengo entendido que cerca del 70 u 80% de las exportaciones provienen de los recursos naturales que extrae Bolivia, que son minería y gas. Así es, pero además lo más contradictorio es que lo que guía el texto constitucional de la República Plurinacional de Bolivia, eso es un concepto que viene de los pueblos indígenas que se llama el concepto del buen vivir. El concepto del buen vivir habría que entenderlo como una especie de reencuentro con la naturaleza en el cual no se debe afectar la Pachamama. Entonces, si bien se acepta que los seres humanos produzcan, pero no se acepta que se produzca en exceso, no permiten los monopolios, no permiten los oligopolios y menos las ganancias empresariales. Entonces, lo contradictorio es que si bien han nacionalizado los hidrocarburos en Bolivia, no se ha industrializado ni una molécula de gas. Lo que hacen los bolivianos es simplemente vender gas a precios preestablecidos con Brasil y Argentina. Eso financia más o menos el 70% de los recursos fiscales de Bolivia. Y en estos momentos, al no haber exploración y las certificadoras internacionales han descubierto que las cifras oficiales del Estado boliviano no son tales, son menores. No, son menos de un tercio. De Bolivia se te decía tener 48 TCFs. Después de esa certificación, tiene más o menos 15 a 16 TCFs. Más o menos lo que tiene el Perú. Y con eso, y al no haber inversión en exploración, salvo nuevos programas con Total, con Petrobras y con Gazprom, que es una empresa rusa, pero en espacios limitados. ¿Por qué? Porque para hacer la exploración tienen que hacer los procesos de consulta. Entonces tú ya tienes en Bolivia un enfrentamiento entre Oxfam, la ONG para el debido proceso legal, y las distintas agrupaciones de indígenas, porque no se están haciendo debidamente los procesos de consulta. ¿Por qué? Porque tienes una necesidad fiscal. Entonces, ya Bolivia, yo creo que cruzó el Rubicón. O sea, la irresponsabilidad fiscal ha llegado a tal punto en que ya se está dando un decreto en el Congreso de Bolivia para utilizar las reservas del Banco Central de Reserva de Bolivia, que tenían a diciembre del año pasado más o menos 9.300 millones de dólares en reservas, lo que es distinto a disposición de liquidez. La posición de liquidez es más o menos 2.000 que estarían listos para ser tomados por el gobierno boliviano. Y además no les queda de otra, porque te recuerdo que ellos han estatizado el sistema de AFPs. Y tengo entendido que de los 3.900 millones de dólares que tenía el sistema de AFPs en Bolivia, ya se han quemado 3.000 millones de esos 3.900. Entonces ya no le queda recursos a Bolivia. Hay una deuda creciente con Venezuela, no solamente por un tema de las bases militares y la protección militar, sino que el diésel que se utiliza en Venezuela, en Bolivia, es diésel que se tiene que importar de Venezuela. Entonces, si tú ves la cifra del Banco Central, la deuda contra Venezuela ha crecido más o menos de un 4.000%. Entonces, hay un desmanejo fiscal, yo siento, hay paros y marchas. El último paro de todos los sindicatos logró un alza de 10% en los salarios, pero si tú sabes las cifras de inflación de los primeros 4 o 5 meses del año, ha sido 40%. Entonces tú ya tienes una carrera, salario-inflación, más déficit fiscal. Entonces eso, lamentablemente, sabemos que termina muy mal. Y son nuestros vecinos del sur y han puesto en práctica algo que un candidato a la presidencia que ha llegado a la segunda vuelta nos propuso en su plan original. En su plan original. Antes de llegar a ese punto, yo quería hacer rápidamente algunas reflexiones. En buena cuenta, yo entiendo pues que todo es consecuencia de la demagogia de un gobernante, ¿no es cierto? Que ha creado en su pueblo expectativas que lamentablemente inicialmente le sirvieron seguramente para ser popular, para acceder y mantenerse en el poder, pero posteriormente, bueno, pues como dicen, no hay lonche gratis y se ha creado pues todo un círculo vicioso en donde
no hay la capacidad de poder atender todos los requerimientos y más bien ha creado una serie de problemas que de repente, si se manejaban bien las cosas en Bolivia, nunca hubieran existido. Claro, o sea, digamos, yo estuve en los 80s en Bolivia cuando había hiperinflación y todo me indica de que va a volver un proceso inflacionario muy fuerte en la sociedad boliviana. Ellos lo lograron controlar hacia el año 1985-86 y de ahí mantuvieron una estabilidad fiscal y una estabilidad monetaria. Ahora, siendo un país tan voluble en temas políticos, si bien tiene riquezas naturales, no tenía la estabilidad necesaria para hacer atractivo a las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras fueron atractivas con Goni Sánchez de Lozada. Goni Sánchez de Lozada es el presidente que obtiene la negociación para mejoras de regalías petroleras. Entonces, lo que usted ve en estos momentos en Bolivia... Siendo Goni Sánchez de Lozada un hombre de derecha, digamos. Así es, pero... Dicho sea de paso un paréntesis, consiguió mejores ventajas para el Estado boliviano que en el Perú, por supuesto. Que Kuczynski, Toledo, Alan García y todos los Así demás. Es. Ese presidente, que es expectorado del poder por una revuelta organizada por Evo Morales está viviendo los frutos, está cosechando los frutos de las políticas de inversión de Goni Sánchez de Lozada. Las mejora en las regalías petroleras, la mejora en la negociación con empresas que están, por ejemplo, hay una muy buena explotación de zinc. Esa negociación es de Goni Sánchez de Lozada. Entonces, los frutos de la negociación de Goni Sánchez de Lozada es lo que permite a Evo Morales mantener un programa demagógico. Pero digamos, hay un momento en que la fiesta hay que pagarla. Y ese es el momento que es ahora. Porque tú tienes en todo Bolivia marchas de los pensionistas, los profesores, los estudiantes, los maestros, las enfermeras. ¿Por qué? Porque para el paro anterior, si bien han logrado un 10% de aumento, ahora el líder de los movimientos sociales, que es presidente ahora, les va a descontar por los días de huelga. Entonces ahora ves las marchas para que no le quiten, no le descuenten por los días de huelga. Entonces, yo creo que Bolivia es un buen ejemplo de lo que sucede cuando tienes personas irresponsables, que generas demasiadas expectativas y que no tienes un manejo serio de la política económica. En un artículo que tú escribiste hace algún tiempo, cuando mencionabas al nuevo equipo de Ollanta Humala, y acá ya nos estamos refiriendo a la situación en nuestro país para conocimiento de interés del público, porque se trata de un paralelo con un país hermano como Bolivia, tú sostienes en buena cuenta que Ollanta podría utilizar inicialmente a muchos, vamos a decir, colaboradores de centro, moderados, pero que después en la medida de sus particulares intereses u objetivos se irá deshaciendo de ellos. Miren, ¿Hasta qué punto es así de duro o maquiavélico Ollanta Humala? Mira, yo no lo conozco personalmente, conozco a algunos de sus asesores, sobre todo al bien ponderado Xiomil R, que sabemos los negocios que él hace. Lo que yo puedo decir es lo siguiente: yo estuve en la experiencia el año 90, yo ayudé a mis profesores de la Católica a hacer lo que se llamó un plan Amaru, y eso es lo que llevó a la presidencia del señor Alberto Fujimori. Cuando él ganó, y supuestamente era no choc, él va al extranjero, tiene una visita a Washington, Nueva York y Tokio, y se desembarca a Adolfo Figueroa y a Santiago Roca, que eran las personas que lo habían ayudado a hacer el plan. Y también estaba pues Dan Kurt y todos mis profesores de la Católica. Muy bien. El modelo o el fujimorismo es el germen del chavismo. O sea, el modelo autoritario, no importando si es autoritario de izquierda o de derecha, lo fijó el señor Alberto Fujimori. La cultura combi en la política. Así es. Entonces, no por nada el señor Vladimiro Montesinos ampara al general Visconti de la Fuerza Aérea Boliviana cuando se hace un segundo intento de golpe a Carlos Andrés Pérez y los tiene en una base en Iquitos. Cuando cae el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se escapa en el yate Carisma a Costa Rica el señor Vladimiro Montesinos, él termina pasando por Panamá para ver sus cuentas y termina siendo refugiado en Venezuela, la Venezuela de Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez ha aplicado el fujimorismo. Vale decir, ha ido poco a poco copando los espacios de la sociedad, los distintos poderes. ¿Por qué? Porque Venezuela tenía una holgura fiscal que le daba el petróleo. En nuestro caso, nosotros tenemos más o menos 7.000 millones de dólares en el Fondo de Contingencia del Ministerio de Economía y tenemos más o menos 10 a 12.000 millones de dólares en cuentas del Banco de la Nación de dinero no utilizado por las regiones. Entonces
Entonces, más o menos tengo un colchón de 20, 22 mil millones de dólares que me permitirían hacer cualquier estupidez por 22 meses, subir el salario, no 750, a 800, pensión para todo el mundo y cosas por el estilo, y de acá a 18 meses, que todo el mundo está contento con la demagogia, propongo un referéndum para cambiar la Constitución. ¿A quién nos recuerda también eso? Acá en el Perú. Claro, o sea... Alan García, año 1980-85. El 85 García. Es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahí yo veo un problema, ¿no? O sea, el Perú en este momento no tiene un problema fiscal. Hay holgura fiscal. Y tanta holgura fiscal que permitiría cualquier populismo. Lamentablemente, la marcha macroeconómica del Perú en la política fiscal y monetaria no me la asegura el señor Ollantumala, porque lo que yo veo en el señor es su hambre de poder. Él, por llegar al poder el 28 de julio, es capaz de cantar rancheras, irse a que lo persigue Cipriani o cualquier cosa, inclusive que lo bendiga el señor Mario Vargas Llosa. Pero yo no veo en esos personajes que han sido invitados para lavarle la cara, ninguno que le ponga un paralé, que le ponga un pare, que le ponga un límite. Yo no veo a nadie que lo pueda controlar. El día de mañana lo que nos van a prometer es un gobierno de ancha base, como fue el primer gabinete del señor Fujimori, que tenías de todos los partidos y poco a poco, si te acuerdas, lo fueron sacando. Salió Gloria Helfer, salió Carlos Amati León, salió Fernando Sánchez Salvadera, etcétera, etcétera, y al final tuviste tu 5 de abril y cerraste todo. Muy bien, eso es lo que yo veo que puede venirse. Tienes holgura fiscal para hacer una política populista y de acá a un año, 18 meses, haces un referéndum. Y, como ellos han dicho, el programa que vale es el que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones. Y si uno lee las 198 páginas, ahí está clarísimo que ellos desconocen la Constitución del 93. Entonces, si tú desconoces la Constitución del 93, desaca y estás desconociendo todos los contratos de estabilidad jurídico-administrativos, tributarios. Desaca estás desconociendo todo el programa de privatizaciones. Entonces, cuidado. O sea, lo que tenemos que ser vigilantes nosotros, los civiles, los periodistas, la academia, es que no vayan más allá del marco democrático que nos ha permitido crecer en libertad en los últimos años. Ok. Miguel Santillana, muchísimas gracias. Esperamos tenerte de nuevo la próxima semana y sin ninguna duda, si estás en el Perú, el 5 de junio con tus comentarios siempre tan lúcidos y a la vez contundentes en muchos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bien, amigos, yo quiero recordarles que habíamos invitado para el día de mañana a Jorge Treyes. Lamentablemente dejó de ser vocero oficial de Fuerza 2011 y se disculpó. Él podrá estar en otros programas más adelante, pero por razones obvias y comprensibles, y era el motivo de su visita el día de mañana, no vendrá. Estamos a la espera de la confirmación del ingeniero Rafael Rey, candidato a la vicepresidencia. Así que, Miguel, va a haber mucho pan que rebanar en los próximos días y reiteramos Bueno, que también que se interpreten mis palabras, que yo tenga una crítica a la política económica que me plantea un candidato, no quiere decir que estoy con el otro. Acá los que no hemos votado por ninguna de las dos opciones, les debe quedar claro que tenemos que defender el orden constitucional y la democracia. Eso no importando quién sea el ganador. A mí me vas a ver en una trinchera peleando porque se mantenga la estructura democrática de este país. Porque no me importa ni uno ni los otros. De acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu participación. Amigos, regresamos. Volvemos con el antropólogo Jaime Deza, promotor del Fondo Editorial de la Universidad A las Peruanas. No se vayan.